Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibraciones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo en el mundo del espectáculo, especialmente en el ámbito de las series turcas y el chismorreo mediático. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman, de Demet Özdemir, de revistas, de polémicas y sobre todo, de verdades que están saliendo a la luz. Si escucharon bien, Can Yaman habla y demuele revistas. ¿Será que Demet Özdemir tenía razón todo este tiempo? Vamos a analizarlo a fondo. Como siempre, antes de empezar a desmenuzar este jugoso tema, quiero recordarles que este canal se nutre de su apoyo. Si les gusta el contenido que creo, si disfrutan de mis análisis y opiniones, y si quieren seguir al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su suscripción significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios al final del vídeo, porque me encanta leerlos y saber sus opiniones. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. El nombre de Can Yaman ha sido sinónimo de éxito, talento y también de controversia. Desde su explosivo ascenso a la fama con series como Erkencikus, Pájaro Soñador, su vida personal y profesional han estado bajo el microscopio de la prensa del corazón. Y es que, admitámoslo, su carisma arrollador y su innegable atractivo lo han convertido en un imán para los titulares. Pero detrás de esa imagen de galán turco, se esconde una historia mucho más compleja y, en ocasiones, dolorosa. Para entender realmente la magnitud de esta historia, es crucial que retrocedamos un poco y analicemos el contexto en el que Can Yaman emerge como una estrella global. No es solo un actor guapo, es un símbolo, una representación del éxito turco a nivel internacional. Y con ese éxito viene una enorme responsabilidad y, lamentablemente, una exposición mediática implacable. Durante mucho tiempo la prensa, especialmente algunas revistas, se han encargado de construir una narrativa sobre Can Yaman que, según parece, no se ajusta del todo a la realidad. Se le ha criticado por su actitud, por sus elecciones profesionales, por sus relaciones sentimentales. En fin, por todo. Y en medio de todo este torbellino mediático, siempre ha estado presente la sombra de su relación con Demet Özdemir, su CEO protagonista en Erkencikus. Esta relación, real o ficticia, se convirtió en un punto focal para la prensa, generando una narrativa constante de amor, desamor y conflicto, muchas veces alejada de la verdad. La química entre Can y Demet en la pantalla era innegable, lo que alimentó los rumores de un romance en la vida real. Los fans estaban enloquecidos con la idea de que su amor traspasara la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, la prensa se encargó de exacerbar esos rumores, creando una historia de amor idílica que quizás nunca existió. Las revistas, los programas de televisión y los portales de noticias se alimentaban de cada mirada, cada sonrisa, cada gesto entre los dos actores, interpretándolos como pruebas irrefutables de su romance. Se publicaban fotos robadas, se analizaban sus entrevistas y se creaban escenarios románticos que, en muchos casos, eran puramente imaginarios. La presión sobre ambos actores era inmensa, y la línea entre la realidad y la ficción se difuminaba cada vez más. Sin embargo, tras el final de la serie, la relación entre Can y Demet pareció enfriarse. Se distanciaron, dejaron de interactuar en redes sociales y, finalmente, sus caminos se separaron. Y aquí es donde la prensa, en lugar de respetar su decisión, comenzó a especular sobre los motivos de la ruptura, pintando a Can Yaman como el villano de la historia. Se le acusó de ser arrogante, egocéntrico y de haber tratado mal a Demet. Se crearon teorías conspirativas sobre supuestas infidelidades, desacuerdos profesionales y hasta problemas de ego. La imagen de Can Yaman, que antes era la de un galán encantador, se transformó en la de un hombre frío y calculador. Demet Özdemir, por su parte, siempre se mantuvo al margen de la polémica. Nunca alimentó los rumores ni criticó públicamente a Can. Sin embargo, en algunas ocasiones, sus declaraciones, aunque sutiles, dejaban entrever que no todo era color de rosa en su relación con el actor. Y es precisamente aquí donde entra en juego la frase «Demet tenía razón». La ambigüedad de sus palabras permitió a la prensa interpretar sus declaraciones de la manera que más les convenía, alimentando aún más la imagen negativa de Can Yaman. En este punto es importante recordar que Demet Özdemir también es una figura pública con sus propios intereses y su propia carrera que proteger. Su silencio o sus declaraciones ambiguas pueden haber sido
Una estrategia para evitar verse envuelta en una polémica aún mayor y para mantener una imagen pública positiva. Durante mucho tiempo los fans de Can Yaman defendieron a su ídolo a capa y espada, argumentando que la prensa lo estaba difamando y que Demet era la culpable de su mala imagen. Se crearon grupos de apoyo en redes sociales, se organizaron campañas para limpiar su nombre y se atacaron a aquellos que lo criticaban. La polarización entre los fans de Can y Demet era evidente y la discusión se volvía cada vez más acalorada. Sin embargo, las recientes declaraciones del propio Can Yaman parecen dar un giro inesperado a la historia. En una entrevista reveladora, Can Yaman ha roto su silencio y ha hablado sin tapujos sobre su relación con Demet Özdemir, sobre el acoso de la prensa y sobre la manipulación de las revistas. Ha admitido que su relación con Demet fue complicada, que ambos cometieron errores y que la presión mediática fue insoportable. No ha entrado en detalles específicos sobre los errores que cometieron ambos, pero ha dejado claro que la presión de los medios y las expectativas del público jugaron un papel importante en el deterioro de su relación. Pero lo más importante de sus declaraciones es que ha reconocido que la prensa, especialmente algunas revistas, han tergiversado la realidad para crear titulares sensacionalistas y vender más ejemplares. Ha denunciado el acoso constante al que ha sido sometido, la invasión de su privacidad y la manipulación de sus palabras. Ha descrito situaciones en las que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, sus fotos fueron alteradas y su vida personal fue expuesta al público sin su consentimiento. Can Yaman ha revelado que muchas veces se sintió incomprendido y solo, que la fama lo desbordó y que no supo cómo manejar la situación. Ha admitido que cometió errores, pero que nunca tuvo la intención de dañar a nadie. Y ha defendido su derecho a vivir su vida privada en paz. Ha expresado su frustración por la falta de empatía de la prensa y por la forma en que se ha utilizado su vida personal para generar controversia y aumentar las ventas de las revistas. Estas declaraciones de Can Yaman han causado un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo. Sus fans se han dividido entre aquellos que lo siguen apoyando incondicionalmente y aquellos que se sienten decepcionados por sus palabras. Algunos fans han expresado su admiración por su valentía al hablar abiertamente sobre sus experiencias, mientras que otros se sienten traicionados por sus admisiones de errores y por su crítica a la prensa. Pero lo que es innegable es que sus declaraciones han puesto en tela de juicio el papel de la prensa y la ética de algunas revistas. Ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿tenía razón Demet Özdemir todo este tiempo? ¿Estaba ella consciente de la manipulación de la prensa y por eso prefirió mantenerse al margen de la polémica? Es difícil saberlo con certeza. Demet siempre ha sido una persona muy discreta y reservada, y es poco probable que revele la verdad sobre lo que sucedió entre ella y Can. Analizando el comportamiento de Demet a lo largo de los años, se puede observar una clara estrategia de mantener su vida privada alejada del foco mediático. A diferencia de otros famosos que buscan activamente la atención de la prensa, Demet ha preferido centrarse en su trabajo y en mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Sin embargo, las declaraciones de Can Yaman dan a entender que Demet no estaba equivocada al desconfiar de la prensa y al no alimentar los rumores. Es posible que ella haya sido consciente de la manipulación y que haya preferido protegerse a sí misma y a su carrera. Quizás, ella ya había experimentado situaciones similares en el pasado y aprendió a ser cautelosa con la prensa. En cualquier caso, lo importante aquí es que Can Yaman ha alzado la voz y ha denunciado el acoso de la prensa. Ha demostrado que detrás de la imagen de galán, se esconde una persona vulnerable que ha sufrido mucho por la presión mediática. Su decisión de hablar abiertamente sobre sus experiencias es un paso importante para romper el silencio y para crear conciencia sobre el impacto negativo que puede tener la prensa en la vida de las personas. Y este es un tema que debemos tomar muy en serio. La prensa tiene un poder enorme y es fundamental que lo utilice de forma responsable y ética. No podemos permitir que se manipule la información, que se invada la privacidad de las personas y que se construyan narrativas falsas para vender más revistas. La libertad de prensa es un derecho fundamental, pero no puede ser utilizada como excusa para difamar, acosar o manipular a las personas. Can Yaman ha dado un paso importante al hablar abiertamente sobre su experiencia. Su valentía puede servir de inspiración para otras celebridades que han sido víctimas del acoso de la prensa. Y puede ayudar a crear conciencia sobre la importancia de un periodismo responsable y ético. Un testimonio puede animar a otras figuras públicas a alzar la voz y a denunciar las prácticas abusivas de la prensa. Ahora, es el momento de reflexionar sobre el papel que jugamos nosotros como consumidores de información.
¿Somos conscientes de la manipulación de la prensa? ¿Somos críticos con la información que recibimos? ¿Nos dejamos llevar por los rumores y los titulares sensacionalistas? ¿Compartimos información sin verificar su veracidad? Es importante que aprendamos a discernir la verdad de la mentira, a cuestionar la información que recibimos y a no alimentar el morbo y el chismorreo. Solo así podremos contribuir a crear un periodismo más responsable y ético. Debemos ser consumidores informados y críticos, capaces de analizar la información que recibimos y de identificar las fuentes de sesgo. La historia de Can Yaman y de Method Demir es un ejemplo de cómo la prensa puede influir en la percepción que tenemos de las personas y de cómo puede manipular la realidad para crear titulares sensacionalistas. Pero también es un ejemplo de cómo las personas pueden alzar la voz y denunciar el acoso y la manipulación. Es una lección sobre la importancia de la empatía, la comprensión y el respeto hacia los demás, especialmente hacia aquellos que están expuestos al escrutinio público. Esperemos que las declaraciones de Can Yaman sirvan para abrir un debate sobre el papel de la prensa y la ética periodística. Y que contribuyan a crear un mundo del espectáculo más justo y respetuoso. Porque al final del día todos somos humanos y merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Necesitamos un periodismo que informe de manera precisa y objetiva, que respete la privacidad de las personas y que no se centre en el sensacionalismo y el chismorreo. Entonces, después de todo este análisis, ¿qué podemos concluir? Pues bien, que la verdad siempre sale a la luz, aunque tarde en hacerlo. Que la prensa, si bien es necesaria, a veces puede sobrepasar los límites y manipular la información en su propio beneficio. Que las celebridades, aunque parecen inalcanzables, son personas de carne y hueso con sentimientos y vulnerabilidades. Y por último, que es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los rumores y los titulares sensacionalistas. Es crucial recordar que detrás de cada titular y de cada noticia, hay personas reales con vidas, sentimientos y emociones. Hemos visto cómo la figura de Can Yaman ha sido objeto de controversia y cómo las revistas han jugado un papel importante en la construcción de su imagen pública. Hemos analizado la relación entre Can Yaman y Method Demir, y cómo la prensa ha especulado sobre ella. Y finalmente hemos reflexionado sobre la importancia de un periodismo responsable y ético. Esta historia nos recuerda la necesidad de ser consumidores informados y críticos, capaces de discernir la verdad de la mentira y de no dejarnos llevar por el sensacionalismo y el chismorreo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. He intentado ser lo más objetivo posible y presentarles todas las perspectivas del tema. Pero al final, la decisión de creer o no creer en lo que dice la prensa es suya. Mi objetivo es proporcionarles las herramientas y la información necesarias para que puedan formar sus propias opiniones y llegar a sus propias conclusiones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado entretenido. Su participación y sus comentarios son fundamentales para el crecimiento y la mejora de este canal. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman tiene razón al denunciar el acoso de la prensa? ¿Creen que Method Demir siempre supo la verdad y por eso se mantuvo al margen de la polémica? ¿Qué opinan del papel de las revistas en el mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y saber sus opiniones. Quiero saber qué piensan, qué sienten y cómo interpretan esta historia. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido que les guste y que les resulte interesante. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sean críticos, informados y empáticos. Nos vemos pronto.